Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vemos a la iglesia de los Hechos enfrentando problemas internos, también externos. Había deshonestidad, había dolores de cabeza administrativos. ¿Sabe una cosa? La iglesia sentía la presión de la persecución. Los líderes de la iglesia fueron cuidadosos y sensibles al conducir los problemas internos, pero no había mucho que pudieran hacer para prevenir ese tipo de presiones externas. A pesar de todo, mis hermanos, ellos mantuvieron un enfoque en lo que era más importante. Lo más importante, difundir el Evangelio de Jesucristo. A pesar de que Cristo venció en la cruz a Satanás. Satanás seguía activo, tratando de que los creyentes tropezaran como lo hace hoy en día. Es decir, un ejemplo, en Efesios 6:12, habla de algo muy interesante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis hermanos, Satanás quiere destrucción. Satanás quiere la destrucción. Y yo quiero decirle que Satanás en realidad es inevitable. Siempre lo vamos a encontrar, siempre va a querer poner tropiezo. Pero no ocurrirá hasta los últimos días, cuando Cristo vuelva para juzgar al mundo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y entonces cuando vemos aquí la historia de Ananías, de Zafira, en el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia. Realmente no fue avaricia.
ni retener parte del dinero tampoco, porque podían decidir si vender o no la tierra y cuánto dar. Su pecado fue mentir. Nuevamente, su pecado fue mentir. Énfasis, su pecado fue mentir a Dios y a su pueblo al decir que dieron todo, pero en realidad se reservaron parte para ellos, tratando de parecer más generosos de lo que en verdad eran. Esto es algo que ha tentado a muchos cristianos. Este hecho se juzgó con dureza porque la deshonestidad y la codicia destruyen la iglesia. Oiga bien, la deshonestidad y esa codicia destruyen a la iglesia. Impide que el Espíritu Santo obre con eficacia. Porque toda mentira es mala, pero cuando mentimos tratando de engañar a Dios y a su pueblo en cuanto a nuestra relación con Él, eso es lo que destruye nuestro testimonio cristiano. Y cuando vemos toda la historia que mueren, es increíble lo que pasa ahí en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El juicio de Dios a Ananías y a Zafira produjo horror y temor entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga Dios el pecado en la iglesia. Esto es importantísimo que lo entendamos y esté hoy en nuestras vidas esta enseñanza, una enseñanza poderosa. Dice el versículo 4: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y secándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Por tanto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mis hermanos, cuando empezamos a entender que en el pórtico de Salomón era una parte del templo que construyó Herodes el Grande, empezamos a entender que hay una fortaleza, hay una relación con los judíos. Y es ahí donde Jesús les enseñó y llevó a cabo milagros en el templo muchas veces, muchas veces. Por eso los apóstoles fueron al templo, estuvieron cerca de los mismos líderes religiosos que conspiraron para crucificar a Jesús. Pero este tipo de creyentes no se atrevían a unirse a los apóstoles ni a trabajar a su lado porque temían enfrentar la misma clase de persecución que ellos estaban enfrentando, mientras que otros quizás temían una condena similar a la de Ananías y Zafira. No, mira, ¿para qué entramos? Ellos incluso dieron una ofrenda de la venta de su casa. Imagínate qué nos puede pasar a nosotros. Quiero recalcar y quiero hacer énfasis en que el pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia.
ni retener parte del dinero. Podían decidir si vender o no la tierra y cuánto iban a dar. Pero el pecado fue mentir a Dios y a su pueblo al decir, ¿sabes qué? Nosotros lo dimos todo. En realidad, ellos hubiesen podido quedárselo todo, pero ellos lo que querían hacer es presentarse como generosos, muy generosos, pero eso no era una verdad. Por eso este hecho se juzgó con dureza, porque había deshonestidad. Y yo te quiero decir algo, aunque no fue una situación de avaricia, yo creo que lo que muchas veces destruye a la iglesia es ese tipo de deshonestidad y codicia, porque toda mentira es mala. Pero cuando mentimos tratando de engañar a Dios y a su pueblo en cuanto a nuestra relación con Él, destruimos nuestro testimonio cristiano. Dicho esto, seguimos adelante. Es de suma importancia el saber que los creyentes no se atrevían a unirse con los apóstoles ni a trabajar a su lado porque temían, nuevamente lo comento, enfrentar la misma clase de persecución que ellos estaban enfrentando, lo que enfrentaron Ananías y Zafira, mientras que otros quizás temían esa condena similar. Pero yo quiero decirte que no sucede eso en las iglesias cuando hay temor de Dios, cuando no hay mentira, cuando no hay engaño, cuando somos transparentes delante de nuestro Dios y venimos delante de Él con manos limpias. ¿Sabe que el cristianismo empieza a ser atractivo cuando uno empieza a cumplir con Dios? Porque es muy fácil sentirse atraído por una iglesia cuando hay programas, cuando hay eventos, cuando hay buenos predicadores, cuando hay un buen tamaño, comodidades, compañerismo. Pero yo quiero decirte que la iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios. La generosidad es importante, la sinceridad es importante, la honestidad es muy importante, porque la unidad que nosotros tenemos con generosidad, sinceridad, honestidad con nuestros hermanos empieza a producir ese carácter. Yo quiero decirte, mi hermano, que no podemos estar dormidos, que no podemos estar distraídos, porque Dios quiere añadir creyentes a la iglesia. No solo nuevos creyentes, sino también nuevas esperanzas para nosotros, para nuestros corazones. No se trata de mejores programas, no se trata de grandes decoraciones o grandes lujos, se trata de estar con el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, desde el versículo 14 vamos a leer: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga bien lo que la palabra dice, es interesantísimo. La iglesia crecía porque había milagros, la gente era sanada. Gran número así de hombres como de mujeres empezaban a entender que el evangelio se demuestra con poder, prodigios, milagros. Sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ellos sabían dónde iba a pasar Pedro, ellos sabían la ruta de Pedro, al menos su sombra, ellos sabían, bueno, aunque no los toque, con que pase su sombra van a sanar, cayese sobre alguno de ellos. Es que no es cualquier sombra, era la sombra de Pedro, pero era la unción de Jesucristo, era la unción del Señor. Es el Señor, es el Señor, es el Señor el que da bendición, el que sana a los enfermos. Es decir, el poder de Dios obrando a través de Pedro. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Me bendice mucho que dice todos eran sanados. La pregunta en esta noche: ¿en qué favorecieron estas señales, estas sanidades milagrosas a esta iglesia? Número 1, atrajeron nuevos creyentes. En segundo lugar,
confirmaron la veracidad de las enseñanzas de los apóstoles. En tercer lugar, demostrando que el poder del Mesías, quien murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó dejando la tumba vacía, estaba ahora con sus seguidores. La palabra de Dios, dice la Escritura, versículo 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hermanos, los líderes religiosos estaban celosos de Pedro, de los apóstoles, porque ya habían ganado más respeto de lo que ellos habían recibido. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? Yo quiero decirle que ellos estaban perdiendo ese respeto, no que lo perdieran total, sino que ellos demandaban más respeto. Los líderes religiosos querían reverencias para ellos mismos. Pero, ¿qué hacían los apóstoles? Ellos querían lograr respeto y reverencia, pero para Dios. Aunque, le quiero decir, aunque los apóstoles no demandaban eso para ellos, yo quiero decir que eran de respeto porque lo merecían también. Es decir, los apóstoles no se respetaban porque lo demandaran ellos, sino porque realmente lo merecían porque eran instrumentos de Dios. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles tenían poder para hacer milagros, gran audacia en la predicación y la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, no estaban libres de azotes y persecución. Los arrestaron, los encarcelaron, los azotaron, los calumniaron los líderes de la comunidad. Pero la fe en Dios, yo quiero decirte que es poderosa, pero en esta ocasión no estaba eliminando esos problemas. Todo parecía que a los apóstoles les estaba yendo todo contrario para ellos mismos, porque hay una perspectiva en la cual todo estaba reaccionando no favorablemente para ellos. Pero la fe en Jesucristo hacía que algunos se sintieran celosos, temerosos o amenazados, como esos líderes religiosos, como esos líderes que se levantaron con el sumo sacerdote y todos los que estaban con él de la secta de los saduceos. Mis hermanos, yo quiero decirte que si el Señor contigo, ¿quién contra ti? Sirvamos al Dios vivo, al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Mis hermanos, todos los ancianos de los hijos de Israel, cuando se habla de esta forma, tiene un significado. Se refiere a los 70 hombres del concilio, también llamado el Senadrín,
Esto no iba a ser un juicio simple. Quiero decirle que estos líderes religiosos iban a hacer cualquier cosa para detener a los apóstoles en ese intento de desafiar su autoridad, de amenazar la seguridad, esa posición y poner al descubierto sus motivos hipócritas delante de la gente. Por eso dice la Escritura que al amanecer el templo era un lugar de mucho movimiento. Muchas personas se detenían allí para orar y adorar, y los apóstoles fueron listos para anunciarles las buenas nuevas de la nueva vida en Cristo Jesús. Suponga que alguien amenaza y le dice que le va a matar si usted no deja de hablar acerca de Dios. Quizás usted se sienta tentado a callar, pero los apóstoles, después de las amenazas de los líderes que eran influyentes, aun cuando los arrestaron, los azotaron, los encarcelaron, vino una liberación milagrosa. Una liberación milagrosa, porque ellos volvieron a predicar. Esto era nada menos que el mismo poder de Dios, obrando en este grupo de hombres. Cuando estamos convencidos del poder de la resurrección de Cristo y luego de experimentar la presencia y el poder de su Espíritu Santo, podemos confiar al hablar a otros de Cristo. La palabra sigue diciendo: pero cuando llegaron los alguaciles, versículo 22, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas,
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis hermanos, los apóstoles conocían sus prioridades. Debemos tratar de vivir en paz con todos. Si es posible, dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El conflicto con el mundo y sus autoridades es algunas veces inevitable para un cristiano. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mis hermanos, yo creo que habrá situaciones en las que no podrá usted obedecer a ambos, a Dios y al hombre. Entonces deberá obedecer a Dios y confiar en su palabra. Usted debe de permitir que las palabras de Jesús, como lo dice en Lucas 6:22, donde dice la Escritura, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían a sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que, mi hermano, serás bienaventurado si te aborrecen, si eres vituperiado, si eres desechado por el nombre de Jesucristo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Los fariseos, junto con los saduceos, componían la mayoría del concilio judío. Eran los estrictos guardadores de la ley. No solo era la ley de Dios, sino también, no sé si usted sepa, pero añadieron cientos de otras reglas que agregaron a la misma ley de Dios. Se cuidaban de la pureza externa, pero muchos tenían sus corazones llenos de motivos impuros. Por eso, durante el ministerio en la tierra de Jesucristo, Él confrontó a menudo a los fariseos. Me gusta mucho la parte donde Gamaliel, el gran maestro, fue un aliado inesperado para los apóstoles, aunque quizás no apoyó sus enseñanzas. Era un miembro muy distinguido del concilio judío, porque era maestro, mientras que tal vez él mismo salvó la vida de los apóstoles. Yo quiero decirle que la verdadera intención era mantener al concilio unido, evitando que se dividiera y que los romanos se levantaran. Por eso los apóstoles eran populares entre la gente, y al darles muerte se originaría un alboroto. Pero no obstante, el consejo de Gamaliel al mismo concilio dio a los apóstoles un respiro para continuar con su trabajo, y el concilio esperó que esto aflojara las tensiones.
No pudieron estar más equivocados. ¿Sabe una cosa? Es irónico, pero Pablo, quien sería uno de los más grandes apóstoles, recibió su instrucción de Gamaliel en el capítulo 22, versículo 3. El mismo Gamaliel, cuando presenta esos consejos sabios de cómo reaccionar ante movimientos religiosos, a menos que signifique un obvio peligro para la doctrina o para la practicidad, es a menudo más sabio ser tolerantes y no represivos. Algunas veces solo el tiempo nos dirá si son simplemente obra humana o si Dios está tratando de decirnos algo. Por eso es necesario entender que aunque se promuevan ideas religiosas diferentes, debemos considerar el consejo de Gamaliel. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A Pedro y Juan se les advirtió muchas veces para que no predicaran, pero continuaron a pesar de las amenazas. Nosotros también debemos vivir como Cristo dice, predicar de nuestra fe sin que esto importe el costo. A lo mejor no nos azotan ni encarcelan, pero nos podrían ridiculizar, desterrar o calumniar. ¿Qué tan decidido usted que me escucha está dispuesto a sufrir por el privilegio de anunciar el Evangelio a otros? ¿Alguna vez ha pensado que la persecución es una bendición? ¿Algo digno de nuestro regocijo? Yo le quiero decir que esa tortura que Pedro y Juan soportaron fue la primera que algunos de los mismos apóstoles sufrieron por su fe. Estos hombres sabían, como Jesús, que iban a sufrir, pero alababan a Dios porque les permitió sufrir persecución como su Señor. Es importante porque esto fue debido a su fe. Debido a su fe. Ellos fueron escarnecidos, perseguidos. Ellos no estaban haciendo nada malo. Yo le quiero decir que el Señor considera siempre quien es digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Por eso cuando tenemos estudios bíblicos, no es nada nuevo. En la medida que los creyentes necesitamos crecer en esa nueva fe en una casa de luz, los estudios bíblicos en las casas satisfacían sus necesidades a la vez que servían como medio para presentar la fe cristiana a otras personas. En los tiempos posteriores de esa persecución se convirtió en el principal medio de transmitir el conocimiento bíblico. Cristianos a través del mundo todavía usan los estudios bíblicos en los hogares cuando están bajo persecución o como una manera para edificar a los mismos creyentes. Al Señor sea la gloria y la honra. ¿Concluimos? Y ellos salieron de la presencia del concilio, versículo 41, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.